Oye, tío, lo de la capucha, lo de Eminem, ¿es por algo en concreto? O... Me motiva muchísimo. Además, como tengo la cámara donde nos vemos a ti y a mí, solo me veo a mí mismo. Es que una cosa que me ha hecho gracia, macho, es que cuando hemos empezado la llamada, no tenías la capucha puesta y llevabas las gafas. Exacto. Y de repente ha sido empezar el podcast que no te está viendo nadie la cara y te has puesto en modo gángster. Exacto. Es brutal. Sí. Pero es que hizo podcast, es eso. Gangsta style. Drop the mic. Drop the mic. Ok, vale. ¿Qué podcast es este? ¿El 7? Este es el podcast 7. Buenas tardes, Edu. ¿Cómo estás? Buenos días desde Florida. A mí me pillas en buenos días. ¿Qué hora es ahora? Las 12:30 de la mañana, mira. Sí, a mí me pillas ya buenas tardes, casi buenas noches en Dublín. Dublín, Ireland. Dublín. Esa U es imposible de... Si no has nacido aquí y te has quedado aquí, es imposible de decir, tío, es alucinante. Joder, macho. Este podcast es, como todos, pero este es especialmente especial porque si ya en el podcast anterior me quisiste hacer la prueba de no saber muy bien de qué íbamos a hablar, no hacía falta que me leyera nada, en este ya es absolutamente brutal porque no sé de qué cojones vamos a hablar. En este le he pedido a Carlo, le he dicho de qué libro vamos a hablar, que es Factfulness, que se traduce algo así como veracidad. Bueno, facts son datos, factful sería como veraz o real, Factfulness sería algo así como veracidad. Y es un libro de Hans Rosling, que escribió junto con su hijo Ola Rosling y con la mujer de su hijo Anna Rosling Ronlund, no sé si lo he dicho bien, desde aquí perdona a los suecos. Y es un libro muy interesante sobre los sesgos cognitivos que tenemos y sobre las cosas que pensamos de cómo es el mundo y cómo no es así y por qué. Pero no quiero empezar a fondo con ello. Entonces, este podcast vamos a hablar bastante de este libro, pero no quiero hacerlo específico de este libro. Si os mola este podcast, entonces andaremos más a fondo en el libro. Y para empezar el podcast, por esto es por lo que yo quería que Carlos no leyese nada sobre este libro y nada, vamos a hacer un test. Y es un test que yo creo que los que estáis escuchando en casa deberíais hacerlo vosotros también y marcar vuestras respuestas, ¿vale? Marcad. Me pongo muy nervioso cuando la gente dice marcar en un infinitivo. Marcad. Con D. Pregunta número 1. Y voy a ir apuntando las respuestas que tú das, Carlos, y luego te iré diciendo. Perfecto. Vale. En los países de bajos ingresos en el mundo, ¿cuántas niñas crees que acaban la escuela primaria? El 20%, B, 40%, C, 60%. 40%, la B. 40%. Segunda pregunta. ¿Dónde crees que vive la mayoría de la población del mundo? ¿En países de bajos ingresos, países de medios ingresos o países de altos ingresos? O sea, A, bajo ingreso, B, medio ingreso, C, alto ingreso. Te diría la A. Vale. Siguiente pregunta, pregunta número 3. En los últimos 20 años, ¿qué proporción de la población que vivía en extrema pobreza En los últimos 20 años, la población que vivía en extrema pobreza se ha A, duplicado, B, mantenido más o menos lo mismo, o C, dividido por la mitad. Aquí entra China de por medio, ¿eh? Uf, los últimos 20 años China, yo te diría que se ha reducido. ¿Cuáles eran las opciones? A, duplicado, B, igual o C, la mitad. Bueno, la B, porque duplicar y cortar por la mitad me parece mucho, así que diría por la B. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la esperanza de vida en el mundo a día de hoy? A, 50 años, B, 60 años, C, 70 años. Good question. Diría 60 años, B. Vale. Siguiente pregunta. Hay 2.000... Es que lo estoy leyendo en inglés, sería 2 billones. 2.000 millones de niños en el mundo hoy en día, de entre 0 y 15 años. ¿Cuántos niños habrá de esa edad en el año 2100 de acuerdo a las Naciones Unidas? A, 4.000. B, 3.000. C, seguirá habiendo 2.000. Millones hablamos. 3.000. La B, 3.000. Perfecto. Siguiente pregunta. Vale, y esta te responde a la anterior. Las Naciones Unidas prevén que para el año 2100... no es la anterior. Para el año 2100 la población se habrá incrementado en otros 4.000 millones de personas. ¿Cuál crees que va a ser la razón fundamental? ¿Habrá más niños de menos de 15 años? ¿Habrá más adultos de entre 15 y 74? ¿O habrá más gente vieja de más de 75 años? Más, no quiero decir viejo, es una más ancianos de 75 años o más. La opción... la A y la C, diría. A menos de 15, B 15 a 74, C 75 más. 75 más, la C. Sí, ok. Espero que en casa lo estéis haciendo también, que esto va a ser interesante.
Vale, el número de muertes al año producidas por desastres naturales, ¿cómo crees que ha evolucionado en los últimos 100 años? A, se ha duplicado. B, más o menos lo mismo. C, se ha dividido por la mitad. Te diría que más o menos lo mismo. Ok. Siguiente. En el mundo hay en torno a 7.000 millones de personas. De las opciones que te voy a dar, ¿cuál crees que es más representativa de la realidad? Opción A, 1.000 millones en Europa, 4.000 millones en Asia, 1.000 millones en África, 1.000 millones en América. Opción B, 1.000 millones en Europa, igual que la anterior, 3.000 millones en Asia, 1.000 millones menos que la anterior, 2.000 millones en África, que es 1.000 millones más que la anterior, y 1.000 millones en América, que es lo mismo que la anterior. Es decir, la opción B dice que 3.000 en Asia y 2.000 en África, millones. Esa es la diferencia respecto a 4 y 1. Sí. Opción C, 1.000 millones en Europa, 3.000 millones en Asia, 1.000 millones en África o 2.000 millones en América. Y 2.000 millones en América. La opción de África 2000 y... O sea, la B. La B. Perfecto. ¿Qué proporción de niños de menos de un año a nivel mundial han sido vacunados contra alguna enfermedad? 20% es la A, 50% es la B, 80% es la C. La B. Vale. Vale, el promedio a nivel mundial de hombres de 30 años o sea, el promedio a nivel mundial de cuánto tiempo han ido al colegio los hombres de 30 años es de 10 años. ¿Cuántos años crees que han ido al colegio las mujeres adultas como promedio a nivel mundial? Opción A, 9 años. Opción B, 6 años. Opción C, 3 años. 6 años. Vale, en 1996 los tigres, los pandas gigantes y los rinocerontes estaban todos en peligro de extinción. ¿Cuántas de estas especies crees que están en mayor peligro de extinción a día de hoy que en el 1996? A, 2 de las 3, B, 1 de las 3, C, ninguna de las 3. 2 de las 3. ¿Qué proporción de gente en el mundo tienen acceso a electricidad? No te digo electricidad cojonuda, sino algún tipo de acceso a electricidad, aunque sea inestable y débil o lo que sea, ¿vale? A, 20%, B, 50%, C, 80%. 50%. Vale, y esta es la última. Los expertos en cambios climáticos creen que en los siguientes 100 años la temperatura del mundo A aumentará, B se mantendrá igual o C bajará. Teóricamente la A. O eso es lo que nos venden por medios generalistas. ¿Sabes cuántas has tenido correctas de 13? Pues por tu cara, muy pocas. Una. ¿Una de 13? Una de 13. Y ahora voy a revisar con vosotros cuáles son las respuestas para los que estéis en casa, que lo veáis, y ahora hablaremos un poco de este libro y ahora veréis por qué este libro es cojonudo. ¿Paramos de grabar y empezamos de nuevo o no? No, por esto No. Precisamente no quería que leyeses el libro. Por esto precisamente. Porque si no ibas a estar muy influenciado. O sea, Claro, iba a cambiar el paradigma. Sí, desde luego. Vale, la 1. La 1. Perdonad que estoy traduciendo directamente el inglés, entonces a lo mejor no la leo exactamente igual que lo leía al principio, ¿vale? En los países de bajos ingresos del mundo, ¿qué porcentaje de niñas acaban la escuela primaria? Carlos dijo el 40% y la respuesta es el 60%, que es la C. La 2. ¿Qué porcentaje de la población. ¿Dónde vive la mayor cantidad el mayor porcentaje de población del mundo? Que era o países de bajos ingresos, o de medios ingresos, o de altos ingresos. Carlos dijo bajos ingresos y la respuesta es de medios ingresos. Luego hablaremos de lo que son medios ingresos y bajos ingresos y demás. Ahí está. Ahí hay parte del kit de la cuestión. En los últimos 20 años, ¿qué ha pasado con la población que vivía en extrema pobreza? A, se había duplicado, B, se había mantenido más o menos igual, o C, se había dividido por la mitad. Carlos dijo más o menos igual y la respuesta es se ha dividido por la mitad. Hay la mitad de gente en extrema pobreza. Lo mismo, ¿qué es extrema pobreza? Es lo que quiero definir. ¿Cuál es la esperanza de vida en el mundo a día de hoy? A, 50 años, B, 60 años, C, 70 años. Carlos creía que 60, la respuesta son 70. Hay 2.000 millones de niños en el mundo de entre 0 y 15 años. ¿Cuántos niños habrá de esta edad en el año 2100 de acuerdo a las Naciones Unidas? ¿4.000 millones, 3.000 millones o 2.000 millones? Carlos había dicho 3.000 millones y la respuesta es 2.000 millones, los mismos que hoy en día. Naciones Unidas predice que en 2100 la población se habrá incrementado en 4.000 millones de personas más. ¿Cuál será la principal razón? A, que habrá más niños de menos de 15 años.
B, que habrá más adultos entre 15 y 74, o C, que habrá más gente mayor de 75. La respuesta es la B, adultos de 15 a 74, no la C, que es la que había dicho Carlos. Por cierto, yo hay algunas de estas que ha fallado Carlos, que yo cuando lo hice la primera vez también la fallé. Esta la fallé, y la de la edad también dije 60 en lugar de 70. ¿Cuál es...? No, el número de muertes anuales por desastres naturales, ¿qué ha pasado con eso a lo largo de los últimos 100 años? A, se han duplicado, B, se han mantenido igual, o C, se ha dividido por la mitad. Carlos dijo que igual, y la respuesta es se ha dividido por la mitad. Hay menos de la mitad de muertes por desastres naturales. Hay 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Cuál de estas... ¿Cuál de las cosas que voy a decir representa mejor la realidad? A, 1.000 millones en Europa, 4.000 millones en Asia, 1.000 millones en África y 1.000 millones en América. B, 1.000 millones en Europa, 3.000 millones en Asia, 2.000 millones en África y 1.000 millones en América. Esta es la que había dicho Carlos. C, 1.000 millones en Europa, 3.000 millones en Asia, 1.000 millones en África y 2.000 millones en América. La respuesta es la A, 4.000 viven en Asia y 1.000 millones viven en Europa, África y América. ¿Cuántos de los niños de menos de un año hoy en día han sido vacunados en el mundo de alguna enfermedad? A, 20%, B, 50%, que era la de Carlos, y C, 80%. La respuesta es 80%. En el mundo, los hombres de 30 años o más, como promedio, han pasado 10 años en la escuela. ¿Cuántos años han pasado las niñas, las mujeres que tienen esa edad como promedio? A, 9 años, B, 6 años, C, 3 años. Carlos había dicho 6 años y la respuesta son 9 años. En 1996 los tigres, los pandas y los rinocerontes estaban todos en lista de... ¿Cómo he dicho antes? ¿Cómo lo he expresado antes? Sí, en animales peligro en de extinción. Eso es. ¿Cuántas de esas especies están en peligro hoy? ¿2 de ellas, una de ellas o ninguna? Carlos había dicho 2 y la respuesta es ninguna de ellas. ¿Qué porcentaje de gente en el mundo tiene acceso a algún tipo de electricidad? La respuesta A es 20%, la B es 50% y la C es 80%. Carlos había dicho 50% y la respuesta es 80%, la C. Y los expertos en cambio climático creen que en los siguientes 100 años la temperatura promedio habrá A, subido, B, se habrá mantenido, C, habrá disminuido. La respuesta correcta de Carlos es que habrá subido. Perfecto. Vale, entonces ahora vamos a hablar de esto, que esto es donde se pone interesante el tema. Estoy destruido ahora mismo, ¿eh? Y esto en público, además. Los que hayáis hecho el test mientras lo vamos diciendo, no ya luego con las respuestas, me imagino que estaréis en una situación similar a la de Carlos, porque de hecho, en el libro una de las cosas que menciona el autor es que si le hiciésemos este test con unos chimpancés del circo, del zoo, y la respuesta fuese, ponemos un cubo con la letra A, otro con la B y otro con la C, y cada cubo lo llenamos de plátanos. Le hacemos una pregunta al chimpancé y el chimpancé va y come del plátano que sea. Estadísticamente, los chimpancés acertarían un 33% de las preguntas. Es decir, acertarían 4 de las 12. Y lo harían mejor que el 90% de la gente. Y eso sería, ¿por qué? Porque ellos no tienen ningún tipo de información y nosotros tenemos información errónea en nuestra base de datos. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Lo primero es que nosotros solemos tener opiniones basadas en cómo el mundo era antes de que naciésemos, debido a que es lo que estudiamos en el colegio cuando éramos niños o a lo que escuchábamos en la opinión pública, en casa, nuestros padres, amigos, familiares, etc., ¿no? La pobreza en África, la pobreza en este sitio, la pobreza en este otro. Y además decimos África como África en general, sin pensar en que dentro de África hay países con distintos grados de pobreza, dentro de Asia hay países con distintos grados de pobreza y riqueza y demás, ¿no? Y la segunda es, una cosa que yo estoy aprendiendo con este libro es que tener opiniones marcadas o ideas claras sobre cosas sobre las que no conocemos los datos es un gran error, porque no estamos informados, tenemos una opinión desinformada. Y esto nos pasa con muchísimas cosas. En concreto, ¿cuántas de estas preguntas habréis fallado? Y creéis que tenéis la información correcta. Y en parte no la tenéis por lo que he dicho antes respecto a las opiniones basadas en los años 60, 70, 80, que los datos son distintos a los de hoy en día. Y en parte porque lo único que vemos en las noticias es muerte y destrucción. Es decir, solo vemos las guerras, las enfermedades, los desastres naturales y no vemos las cosas buenas que pasan. No salen noticias de cómo ha aumentado la escolarización infantil en países del tercer mundo. No vemos noticias de cómo ha aumentado la escolarización femenina en países del tercer mundo. Lo que vemos es, pues eso, lo que es más dramático, ¿no? Lo que genera más atención. No, y además añado algo que es
También tenemos una sobreinformación, es decir, tú imagínate que tú y yo tenemos un debate sobre algo, sobre cualquiera de las preguntas, y ninguno de los dos sabemos la respuesta. No vamos a discutir sobre ello intentando poner unas bases. Lo primero que vamos a hacer es sacar el teléfono, mirar no sé qué en Google, el dato es 9, siguiente pregunta. Entonces, esto hace primero que no pensemos sobre aquello de lo que deberíamos tener un debate porque no tenemos esa información y por tanto intentamos debatir y después buscamos la solución. Lo que hacemos es algo muy matemático que es busco la solución, siguiente pregunta, adelantamos. Y con eso no llega a calar dentro de... Y peor aún, buscas un dato en Google y el primero que te salga te lo crees. Exacto. Y a lo mejor no es el dato de, imagínate, de las Naciones Unidas o el dato de... Es decir, ¿la fuente de la que estás sacando ese dato es fiable o le has puesto a Google cuál es el...? Mira, yo recuerdo el primer año que estudié periodismo, yo estudié periodismo y derecho, una de las asignaturas que más molaban, desde luego, no sé ni el nombre. Y sé que el profesor, unos años después, murió incluso. Pero me encanta los datos que das de esa asignatura. Sí, no me acuerdo el nombre y creo que el profesor murió. Pero... El tío la guiñó. Pero molaba mucho la clase. Y básicamente se basaba en ver las conexiones empresariales que tenían los grandes medios de comunicación. Entonces veías... Lo primero que veías es que todos los medios estaban dirigidos por... No dirigidos, pero estaban comprados, tenían un share de grandes empresas y además entre ellas tenían diferentes conexiones. Por tanto, medios como, por ejemplo, en España La Razón y La Sexta, que ideológicamente pueden estar tan en las antípodas, realmente quien aporta ese dinero, ese share y toda esa inversión de dinero viene del mismo grupo. Por tanto, ¿eso qué te quiere decir? Bueno, esto que has dicho, una cosa, esto que has dicho, ¿has comprobado si en el caso concreto de esos dos el dinero viene del mismo grupo o estás poniendo un ejemplo? En la época sí. En la época sí pasaba. Ahora mismo pues puede haber habido movimientos empresariales como los que veníamos hablando, ¿no? Pero en la época sí, vamos, yo creo recordar que sí. O si no, hice muy mal examen. Otra cosa importante creo que debemos de denotar que correlación no implica causalidad, ¿no? Es decir, puede haber una correlación, por ejemplo, entre la cantidad de accidentes de tráfico. O sea, se incrementan los accidentes de tráfico a la vez que se incrementa el consumo de plátanos. Vale, sí, claro. Hay una correlación directa. Pero ¿hay una causalidad? Pues no tiene nada que ver que haya accidentes de tráfico con que comes plátanos. Si dijésemos que hay una correlación entre la cantidad de accidentes de tráfico y las horas de sueño de la gente o el consumo de alcohol, pues podríamos encontrar causalidad. Pero eso creo que también es importante. Muchas veces, muchos de los datos, la gente se basa en correlaciones sin que haya causalidad entre una cosa y la otra. Vale, a mí personalmente cuando hice este test me ayudó el hecho de haber viajado bastante, porque aunque, bueno, ves lo que te dejan ver y lo que tú quieres ver, sí que muchas de esas preguntas tuve las respuestas correctas en base a lo que yo había visto, gente que había conocido, por ejemplo, cuando he trabajado con gente de India y a lo mejor su nivel educativo es alto. Y digo, coño, esto yo no me lo esperaba, ¿no? Y luego te das cuenta de que no, bueno, es que reciben una educación pues, primaria todos, secundaria muchos de ellos. India no es un país pobre, es un país de ingresos medios en base a lo que luego discutiremos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Quiero abordar dos de las preguntas para entrar un poquito más en detalle, para que veáis lo que podríamos tratar en un futuro si hablamos de todas ellas, por si os interesa que tratemos todas ellas en un futuro. Entonces, la primera que voy a abordar es el tema de las vacunas, ¿vale? Y es... tema de las vacunas. A ver cómo empiezo. Tema complicado, porque es que es un tema complicado porque también quiero entrar en los padres que no quieren vacunar a los niños porque tienen teorías conspiratorias y demás. Entonces, en el mundo subdesarrollado mueren millones de niños por no estar vacunados. Y no solo por eso, sino porque además no tienen acceso a una sanidad suficientemente fuerte o suficientemente preparada, que tengan los medios materiales, que tengan el personal, como para que si tienen, por ejemplo, paperas o tienen lo que sea, primero, que adquieran esa enfermedad por no haber sido vacunados y segundo, que puedan ser tratados, ¿no? Y creo que con el tema de las vacunas en el primer mundo, lo que pasa es que puedes tener padres que deciden vacunar a sus hijos, que serán el 95%, y tienes a lo mejor un 5% que deciden que no, que teoría conspiratoria y no vacuna a mi niño. Y no hay consecuencias porque el otro 95% está vacunado. Entonces, como el otro 95% está vacunado, no hay una epidemia, no hay un contagio. Entonces, ese niño no es que, pues yo no... Porque luego la gente basa sus conclusiones en esos hechos, ¿no? Yo no vacuné a mi hijo y nunca le pasó nada. Nos ha jodido porque el otro 95% de la gente sí vacuna a los suyos. Si no hubieran estado todos los demás vacunados, a ver qué hubiera pasado con tu hijo. Y a lo mejor tu hijo se coge, imagínate, varicela, y la varicela a día de hoy en el mundo desarrollado no es un problema, más allá de que te vaya a dejar alguna marca estética, pero no es un problema a nivel de secuelas para toda la vida graves que te vayan a afectar a tu desarrollo o que vayas a poder morir de ella. ¿Por qué? Porque hay pues eso, un sistema de salud avanzado, accesible y demás, ¿no? En concreto, en España tenemos el Sistema Nacional de Salud, que tenemos una cobertura universal y gratuita. Es decir,
asistencia sanitaria para todos, independientemente incluso a día de hoy de tu situación legal en el país. Con lo cual, la consecuencia es que estás unos días enfermo y punto, ya está. Y si necesitas antibióticos, te los van a dar también. No vas a tener problema de no poder acceder a antibióticos, ¿no? Sí, además, hay un efecto, ahora mismo no recuerdo, lo estoy hablando, como sabes, tengo muchos amigos que son médicos y justo hablábamos de esta temática y hay un efecto que no recuerdo muy bien el nombre, pero era básicamente que como lo que decías tú, que el 95% de la gente está vacunado, lo que está haciendo es que no haya una fuerza de ese virus. Pero ojo, también lo que me decían, lo que puede pasar es lo contrario, que en un punto haya un caos porque una persona no se vacune, porque la otra no se vacune, porque la otra no se vacune, como no esté pasando nadie se empieza a vacunar, porque estos son modas, y esos virus vuelvan a la sociedad y además de otra forma. Que recordemos que a día de hoy a lo mejor no son más problema que estar enfermo unos días, pero que han diezmado poblaciones en otras épocas históricas. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, estamos hablando con esto es la gripe española, que por cierto no era española, pero bueno, se le llamó la gripe española. Son millones de muertos en Europa. Bueno, Hernán Cortés fue un conquistador gracias a ello. Lo que se llevó allí fue la gripe. Exacto. Entonces, un tema importante con esto es un dato muy importante el que el 80% de la población de niños de menos de un año hayan sido vacunados de alguna enfermedad. Es que es un dato muy, muy, muy importante. Es vacunados de alguna enfermedad. A lo mejor no han sido vacunados de todas las que deberían. A lo mejor no reciben todas las vacunas que deben recibir a las distintas edades que tienen que recibirlos. O sea, es un paso dentro de un camino muy largo, pero es un tema muy importante. Entonces, la otra pregunta que quiero abordar es el tema de las niñas y la educación primaria. Me asombra que no sepamos esto porque nadie nos lo dice. O sea, es algo que nadie nos dice. Nadie nos dice, primero, que no sé si era el 80 o el 90% hemos visto de niñas reciben educación primaria. Y segundo, que las niñas, o sea, que en el promedio de mujeres de 30 años en el mundo a día de hoy han recibido solo un año menos de educación que el promedio de hombres, cosa que tampoco sabemos. Con esto quiero dejar claras varias cosas. Lo primero, es una noticia súper importante y que no la conocemos. Y lo segundo, esto no quiere decir que haya equidad. Y esto no quiere decir que, por ejemplo, que las mujeres, lo que he dicho antes, solo un año menos de educación. Bueno, es que no deberían de tener ningún año menos de educación. Sí, el problema es que ya partimos de una base en la que presupones que tienen que tener... No, presupones, eso no tú. Por desgracia, exacto, presupones que no reciben ese menos acceso a la educación. Eso es. Exacto. Entonces... Sí, sigue con la lógica. Lo que quiero es que no quiero que esto nos lleve al engaño de pensar que ahora las mujeres tienen equidad de oportunidades en el mundo subdesarrollado, sobre todo, porque esto es un pequeño paso de un camino muy largo, como decía antes con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, hay otro problema que no tenemos en cuenta aquí, es... a ver cómo explico esto. ¿Qué pasa con esas niñas que estudian hasta los 13 años, cuando hacen la educación primaria y les toca pasar a la secundaria, y luego ya no pueden estudiar? O sea, a nivel psicológico, si tú eres una niña y no llegas a estudiar educación primaria, pues lo pasarás mal un año cuando tienes 5 o 6 años, luego ya te acostumbrarás a que esa es tu vida, ¿no? No quiero decir que sea mejor ni peor, ¿eh? Creo que es un avance que haya educación primaria, pero hay una parte positiva y una parte negativa ahora de esto que quiero decir. A ver, que no quiero que se me malentienda. Esas niñas, cuando estudian hasta los 13 años, puede que hayan sido mejores estudiantes que sus hermanos o sus amigos. Y sin embargo, sus hermanos siguen estudiando y ellas no. Y esas niñas tienen sueños rotos. ¿Cómo les afecta esto psicológicamente? ¿Qué ejemplo les estamos dando, no? Pero por otro lado, gracias a que han estudiado durante esos años, no solo han recibido una mayor educación que les va a ayudar en su vida, sino que gracias a eso empieza a haber un activismo civil de defensa de los derechos de las mujeres, porque esas niñas han recibido suficiente educación como para darse cuenta de lo que se están perdiendo. Si nunca hubieran ido al colegio, nunca se hubieran dado cuenta realmente de eso. Que creo yo, no sé, ¿eh? Sí. Y además, aquí volvemos a meter algo que hila mucho con lo que decías al principio, que muchas veces tenemos conocimientos basados en la antigüedad. Aquí es lo mismo, es decir, el acceso a información que nosotros tenemos actualmente desde los últimos 10 años, nosotros hablo el planeta entero, no Internet, solo... ¿no? Claro, no solo Europa Internet, sino en África existe Internet, en África hay Internet. El acceso que tienen esas niñas, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, es mucho mayor que el que esas niñas tenían hace 20 años. Por tanto, hace 20 años esas niñas ni se planteaban escenarios posibles que no fueran su pueblo y los alrededores. Sin embargo, ahora ven que otras niñas en otra parte del mundo tienen esa oportunidad y piensan. Y encima, como han llegado, como dices tú, a esa educación un poquito superior en la que ya hay algo estructurado, ya hay unos cimientos, unas bases en su cerebro, ya hilan cosas y ya hay ese activismo civil, como dices tú, que exige más. Eso Aparte de que, gracias a Dios, en los países civilizados
apostamos por esas cosas y estamos empezando a apostar por esas cosas, no solo en nuestras sociedades, sino en las sociedades a las que Porque antes hemos tanto quitado. Es una vergüenza que no haya igualdad de oportunidades. Yo he tenido varios debates sobre este tema con gente, porque, a ver, yo no estoy de acuerdo con la igualdad de resultados, estoy de acuerdo con la igualdad de posibilidades. Es decir, si todos tenemos la misma igualdad de oportunidades, todos empezamos la carrera desde el mismo sitio. Ahora, imaginaos que es una carrera corriendo, de una maratón. Igualdad de resultados es que nos obligasen a todos a llegar a la vez. Entonces, no, igualdad de resultados, o sea, va a haber diferencias en los ingresos de cada persona, en base a su trabajo, en base a sus oportunidades, en base a... La suerte que ha tenido en su vida, incluso. Haber nacido en una parte o en otra, haber ido a un colegio u otro, haber tenido un grupo de amigos u otro, una familia u otra, luego su esfuerzo, su capacidad intelectual. La capacidad intelectual, por cierto, esa es otra. Tenemos que intentar buscar igualdad de oportunidades dentro de lo que podamos igualar. Porque, por ejemplo, si tu capacidad intelectual es superior a la mía, eso no es algo que vayamos a poder igualar. Y es injusto, pero así es la vida. Es decir, siempre va a haber desigualdad en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, yo no mido 1,98 y no tengo la genética de Kobe Bryant, que hablábamos del otro día. Pues independientemente de que Kobe Bryant tenga mejor o peor genética que otra gente de la NBA, desde luego yo no tengo la suya. Entonces, no voy a poder llegar a jugar en la NBA. Puedes independientemente tener de que la mejor ética de trabajo, el mejor inversor, puedes tener el mejor representante, pero nunca vas a llegar a jugar como Kobe. ¿Vale? Es imposible que lo puedas hacer. Eso es. Y puedo, digamos que puedo tener a lo mejor otras cosas que él no tiene. Pero tenemos que partir de la base de que la igualdad de oportunidades nunca va a existir porque tenemos distintas capacidades intelectuales y físicas. Ahora bien, tenemos que intentar, dentro de lo que la sociedad nos permita, igualar lo máximo posible para que no se creen diferencias aún mayores. ¿Sabes algo que no se trabaja, o eso creo, o al menos fue una de las cosas que yo vi en mi etapa educativa de, como todos, de 20-25 años? El encontrar dentro de cada persona aquello que se le da bien. Eso yo creo que es fundamental. Creo que era Einstein. El problema de estas frases y de estos dichos es que igual os dijo... Los memes. No sé quién. Pero vamos, yo creo que esta sí lo dijo Einstein, que la metáfora con el pez, ¿no? Que un pez... no sé cuál era. Pero no, ¿cómo era? Si juzgas a una tortuga por su capacidad para escalar árboles, sí, algo así, será siempre un fracasado, ¿no? Algo así, y sin embargo, o a un mono por su capacidad para nadar, por ejemplo. Eso es. Entonces, la historia es... ya no partimos solo de que la sociedad y el Estado, en este caso, te dé igualdad de oportunidades. También te tiene que dar herramientas para que sepas dónde puedes ser igual a otras personas o incluso mejor que otras personas. Y es algo que, desgraciadamente, y yo, que bueno, conozco mucho el sistema educativo porque además trabajo en él, no se trabaja en eso. O no se trabaja de una forma institucionalizada, se trabaja de una forma personalista porque yo como profesor quiero hacer eso, pero no está integrado dentro del sistema. Y esto nos trae a otro debate. Bueno, a dos debates. Me encanta cuando nos vamos por las ramas. Esto creo que es lo más interesante de los podcasts, cuando nos vamos por otras cosas. Dos debates. El primer debate, que es lo que hablábamos otra vez. Cuando tú eres bueno en algo, normalmente tiendes a que te guste esa cosa. Entonces el problema es cuando no encuentras aquello en lo que eres bueno, es cuando hay frustración, cuando hay fracaso escolar y demás, ¿no? Punto número uno. Y a lo mejor no encuentras lo que a ti te gusta. Es que a lo mejor a mí no me gusta la biología y la geología y tampoco quiero ser biólogo ni geólogo, pero a lo mejor podría ser de puta madre en otras cosas, ¿no? Y iba a decir, perdonadme la expresión, pero nada, me da igual si me la perdonáis o no. Un saludo aquí desde a todos. Bueno, en fin, después de esa pirada de pinza. Eso es uno de los temas importantes, ¿vale? Y luego el otro que tenía en la cabeza, que espérate un segundo que se me acaba de ir, que tenía que ver con eso, con el autoconocimiento, ¿no? Vale, nos enseñan desde que eres pequeño que tienes que tapar los agujeros en tu juego, ¿no? Your holes in the game. Es decir, que intentes trabajar en tus debilidades. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que depende de si esas debilidades son necesarias o no en tu día a día. Por ejemplo, si tú eres muy torpe socialmente, probablemente tengas que trabajar en ello porque lo vas a necesitar sí o sí en tu vida. Pero, a ver, para los chavales que estáis en el instituto, que estáis escuchando esto, si tú no sabes decir bien en una frase lo que es el sujeto, el predicado, el complemento directo o indirecto, pero sabes escribir bien y sabes hablar bien, a nadie le importa una mierda. Entonces, no te rompas la cabeza por eso. Y a lo mejor eres cojonudo en matemáticas y a lo mejor te vas a dedicar a algo relativo a los números. Es decir, el problema que tenemos hoy en día es que nos hacen ser mediocres en muchas cosas en lugar de destacar en una. Cuando realmente el éxito profesional está en la especialización, normalmente. Está en ser muy, muy bueno en una cosa en concreto. Yo, ¿sabes qué? Yo lo llevaría al siguiente nivel. También porque yo tengo una personalidad y una forma de ver las cosas un poco diferentes a la tuya. Yo creo que tienes toda la razón en lo que dices, pero que todos tenemos que tener una mínima. Hay una base, sí. Ahora hablamos de una mínima base en todo. Cuanto tu base en todo sea más alta,
mejor vas a ser después en lo que te vayas a especializar. Porque, y volviendo al tema de las cajas, que es como muy recurrente en nuestro podcast, el tema de las pequeñas cajas, cuantas más cajas tengas el check, todas esas cajas más te van a aportar al armario, por decirlo de alguna forma, ¿no? A aquello donde eres bueno. Sí y no. Y ahora volvemos en mi opinión respecto a esto, que es en función de a lo que te vayas a dedicar o lo mismo, de dónde tengas esos agujeros en tu juego, ¿no? Es decir, ¿tú realmente necesitas saber o te acuerdas de algo de geología? Yo estudié geología y no me acuerdo de nada. Entonces, voy a hacer una pequeña acotación. Yo era un niño friki de la geología. O sea, tengo una colección que doné a mi colegio, por cierto, de Alcobendas, el Colegio Juan 23, una colección de igual 50 piezas de geología, de minerales. Ahí cierro el paréntesis. Yo me acuerdo solo de una cosa de geología, y es Perca de Silorca, que creo que era es acrónimo, ¿no? ¿Cómo se llaman esas cosas? Que me acuerdo que para un examen tenía que saber, era pérmico, cámbrico, delúrico, sibónico, Perca de Silor, ordovicio y no sé qué. Pero es lo único que me acuerdo de todo eso. En fin, volviendo al tema sin desviarme de eso, es lo que he visto antes, ¿no? Sí, lo que he dicho antes. Tienes que tener una base cuando son cosas que tú vas a necesitar. Es decir, si tú eres. Volvemos a lo mismo, ¿no? Si tú no sabes sumar, si tú no sabes multiplicar, claro. Si tú no tienes habilidades sociales, si no sabes hablar bien o escribir como una persona adulta, entonces, obviamente, o sea, si tú escribes burro con V, quiero decir, hay cosas que hay que cubrir sí o sí. Pero una vez se cubren esas bases, hay un montón de cosas que estudiamos en el colegio que son completamente irrelevantes. Por ejemplo, en el colegio a ti te enseñaron algo sobre impuestos, te enseñaron algo sobre cómo abrir una empresa, te enseñaron algo sobre inversiones, sobre fondos de pensiones. Te diré más. Estudié Derecho y no hicimos un contrato en toda la carrera. Pues con eso me lo dices todo. Entonces, tú, por ejemplo, en el colegio, ¿qué crees que era más importante para ti en el colegio? ¿Aprender sobre los dinosaurios o aprender, por ejemplo, cómo llevar la economía de tu casa? Es decir, mira, cuando seas mayor vas a tener que pagar, pues, imagínate, una letra del coche, un seguro del coche, tienes que pagar un seguro del hogar, tienes una hipoteca, los intereses que te pueden cobrar son estos intereses o estos otros. Eso nadie te lo enseña, tío. Y eso es acojonante. No, eso es acojonante. Y además llega un momento en tu vida en el que te tienes que enfrentar a eso y yo personalmente me acojono. O sea, porque es algo que está tan fuera de mi rango mental que no me siento cómodo trabajando con ello. Y sabes una movida. Hay una movida, tío. Una cosa que decía mi padre, me decía desde que era pequeño, volvemos a introducir a mi padre en el podcast, que es el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, el que tú no conozcas una ley no te exime de cumplirla. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas legales, en cuanto a... Me acabas de matar. Bueno, es que para los que no lo habéis visto, Carlos acaba de poner los cascos como si fuera una diadema. Se ha echado el pelo hacia atrás, se ha puesto la diademita de Guti. Un saludo a Guti desde aquí, desde Etos. Por cierto, Guti, sinceramente espero que algún día seas entrenador del Madrid. Esto lo dejo aquí. Todos los charcos. Es que ves charcos y no puedes me meto en todos, tío. No puedo evitarlo. Pero bueno, no, de verdad. O sea, creo que el tío tiene una visión del fútbol acojonante. Ahora que está el tema con Zidane un poco así jodidillo, que no sabemos si se queda Zidane, si viene Mourinho, bueno... No, por Dios, Mourinho no. Luis Fran, no vuelvas a dar la turra con Mourinho, por favor. Un saludo a Luis Fran desde aquí y otro saludo a Guti. Creo que Guti podría hacer un gran trabajo, no sé si ahora o en un futuro, pero creo que lo podría hacer. Bueno, volviendo al tema de todo esto, respecto a las bases que hay que cubrir, ¿no? en la vida, pero el problema es, cuando tú le dedicas mucho tiempo a algo que es una debilidad que tampoco te va a ser útil en tu vida y no te especializas en lo que realmente podría ser bueno, es una movida. Si nos vamos, por ejemplo, al deporte, ¿vale? Se ha visto que lo mejor para los niños, para llegar a ser un deportista de élite, es que jueguen a muchos deportes cuando son pequeños y que sean expuestos a muchos estímulos distintos y adquieran muchas habilidades distintas. Bien. Pero en el momento en el que el chaval llega a una determinada edad, cuando tú ya tienes 15 años, si quieres llegar a ser deportista de élite en algún deporte, ahí ya te centras en un deporte. Es decir, si tú quieres llegar a ser Rafa Nadal con 15 años, no estás jugando al baloncesto, al tenis, al fútbol y haciendo piragua. Porque entonces no puedes darle la cantidad de horas que necesitas al tenis. Hasta a lo mejor esos 13, 14, 15 años, toda la exposición que hayas tenido a otros deportes, por ejemplo, en el caso de Rafa Nadal, que jugaba al fútbol con el Mallorca y jugaba muy bien al fútbol, probablemente eso le haya ayudado mucho en su juego de pies a la hora de jugar al tenis. Steve Nash, por ejemplo, jugador de la NBA, para todos aquellos que os gusta el baloncesto, ya sabéis que a Carlos y a mí nos mola, Steve Nash jugaba al lacrosse, al fútbol y al baloncesto. Pues obviamente el tema del lacrosse le habrá dado una coordinación y una habilidad espaciotemporal buenísima, y el tema del fútbol le habrá dado una coordinación de pies brutal, que le ha venido de puta madre ambas cosas para la NBA. Exacto. Pero en determinado punto se tuvo que especializar en oye, tío, si quiero llegar a jugar en la NBA o si quiero llegar a ser All-Star, es baloncesto. Entonces, cubre esas bases al principio, pero a medida que ya vamos cumpliendo unos años, tienes que centrarte en cuáles son tus fortalezas. Y centrarte en esas fortalezas, siempre y cuando hayas cubierto las bases mínimas. Si tú, por ejemplo, eres un hacha, en lo que sea que eres un hacha, pero eres muy torpe en tus relaciones sociales,
estás jodido, porque entonces vas a trabajar en un cubículo toda tu vida, porque al final vas a tener que ser capaz de comunicarte bien con tus jefes, con tus empleados, con tus compañeros, de ir a reuniones, de ser capaz de vender un producto o un servicio. O sea, tienes que tener una serie de habilidades sociales mínimas, pero una vez hayas cubierto esas habilidades sociales mínimas, si quieres realmente destacar en algo, tienes que especializarte en algo. Y eso pasa ahora, y no solo hablemos de niños, hablemos de gente. Bueno, ahora que dicen que se avecina otra crisis económica, la crisis económica pasó que muchísima gente. Pero hemos salido. Bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno. Un saludo a Pedro Sánchez desde aquí. Mucha gente de 35 a Vale, no me X meto en años, política, no me meto en política, prometo, no me meto en política. Eso es lo único que hemos dicho. No hables de política, venga. Se quedó sin trabajo o se quedó súper estancado en su trabajo hablando de crisis. O evitemos hablar de crisis. Mucha gente que con 40 años o 35 años o 40 y algo años dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Llevo en el mismo puesto 10 años y no avanzo. Es porque igual no te has parado a pensar que la deriva de la marea te llevó a esa isla en concreto, que es el trabajo en el que estás, pero igual no es la mejor isla. Me ha encantado eso de la deriva Esto de la marea. puede ser la primera metáfora buena que hago en toda mi puta vida, te lo digo en serio. Me ha encantado. Me está diciendo el ordenador que me estoy quedando sin espacio, así que voy a ver si puedo borrar cosas mientras seguimos hablando. Puedo acabar el podcast yo solo, en un monólogo. Simplemente para asegurarme de que puedo guardar luego el audio. Nada. Porque si no estamos jodidos. Lo que te decía era también que con 40 años, siendo un chaval de 15 años, es muy complicado autoanalizarte a ti mismo. Es decir, sabes que eres bueno en un deporte porque te gusta el deporte, pero cuando estamos hablando de chicos y los estudios no van a ser buenos. Pero cuando tienes una edad y ves que tu carrera profesional o no te gusta o va a la deriva, ahí es cuando puedes hacer el estudio de ti mismo y decir, vamos a ver, ¿yo soy bueno realmente en lo que estoy haciendo o no? ¿Puedo cambiar? ¿En qué soy bueno? ¿Qué me gustaría hacer? Y empezar a trabajar en un proyecto paralelo, irte a formar en otras cosas y poco a poco empezar. De hecho, muchos de los grandes empresarios... Vale, te quiero hacer aquí un pequeño corte, porque esto es importante y esto va en línea con el estoicismo el otro día, con el tema de la autoexigencia. Uh-huh. Si tú tienes un trabajo de 8 a 5, de 10 a 7, lo que sea, y quieres trabajar en un proyecto paralelo, ¿cuándo lo haces? ¿Yo? ¿Cuándo lo haría? Antes de ir a trabajar. O sea, ¿te levantarías a las 5 de la mañana para hacerlo? Sí. Otra opción sería a lo mejor hacerlo a las 8 de 8 a 12, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y si tienes hijos? ¿Y si estás cansado? ¿Y si...? Un saludo aquí a todos aquellos que no os exigís, pero que queréis más de la vida. Nada, esto lo digo, sueno como un gilipollas diciendo esto, pero lo que quiero decir con esto es que nadie te va a dar duros por pesetas y que hay una metáfora que creo que la utiliza Gary Vee, que habla de tu trabajo es tu carne y tu proyecto paralelo son tus patatas, ¿no? Entonces tú no dejas de comer carne para comer patatas. Tú no dejas de comer el plato principal por comer la ensalada, por ejemplo. Lo que tienes que hacer es seguir trabajando en eso, que es lo que te da de comer, y buscarte tiempo de donde no lo tienes. Bueno, sí lo tienes, a lo mejor si dejases de emplear tiempo en redes sociales o viendo la tele o cosas por el estilo, en lugar de tragarte todos los episodios de La Casa de Papel, que por cierto es una serie brutal, pero tampoco quiero empezar a hablar de series ahora, que si no me meto en otro charco. A lo mejor en lugar de ponerte a ver Breaking Bad o La Casa de Papel o lo que sea que estás viendo, le podrías dedicar ese tiempo a tu proyecto o a estudiar un curso, a mejorar tus habilidades, es decir, a desarrollar otro skill set, otra serie de habilidades que te puedan ayudar o bien a cambiar a otra carrera o bien a dar un salto en tu carrera profesional. Vamos a pelar la cebolla. Te propongo un ejercicio que es... A ver. Yo soy José Alberto, ¿vale? Tengo 40 años, trabajo de 8:30 a 6:30 y te digo que no puedo entrenar o no puedo tener un proyecto paralelo y tal. Vamos a despiezar hora a hora los días para hacerle ver que sí tiene tiempo para hacerlo. Buenas tardes, José Alberto. Hola, José Alberto. Encantado. Hola, José Alberto. Bienvenido al podcast de Ethos. Bien, como nos has contado, trabajabas, me has dicho, de 8:30 ¿hasta qué hora? 5:30, 6:30. Bien. ¿Y qué haces de 5:30 hasta las 11 de la noche? Que es más o menos la hora que suelen cerrar los gimnasios. A ver, pues por ejemplo, por el tema de ir al gimnasio. Sí, por el tema del gimnasio. Bueno, pues normalmente tardo media hora en ir a casa, pero hay veces que me quedo con los colegas tomando una cervecita, o tengo que ir a recoger a los niños y no puedo entrenar, los tengo que duchar, o es que hay un partido de fútbol y mañana otro de baloncesto, y normalmente las tardes pues las tengo muy liadas, ¿sabes? Bien, te propongo dos cosas. Una, con el tema de los niños, lo que puedes hacer a lo mejor es apuntarte a un gimnasio que esté en un polideportivo local y apuntas a tus niños a alguna clase de karate, de natación o lo que sea por ahí. Mientras el niño está en la clase de karate, de natación o de lo que sea que haya, tú vas al gimnasio. Eso es una opción.
La otra opción, por ejemplo, cuando decías que a lo mejor tardas media hora entre que vas a casa o tal, ¿por qué no te llevas la bolsa del gimnasio al trabajo? Es un coñazo, pero bueno, es lo que hay. Y desde ahí te vas directo al gimnasio. A lo mejor tienes un gimnasio al lado del trabajo, a lo mejor si no lo tienes cerca de casa. O a lo mejor tienes una hora de descanso para la comida, ¿por qué no comes en 15 minutos y te vas al gimnasio aunque sea media hora? ¿No? O sea, uno es mejor que cero, siempre hay algo que puedes hacer. Y este es el ejemplo del gimnasio que te requiere ir a un sitio en concreto, pero si hablásemos de formación propia, es decir, que tú quisieras formarte, eso lo puedes hacer en tu casa con podcasts, con audiolibros, con cursos online. Es decir, a día de hoy con Internet tienes acceso a toda la información del mundo. El tema es que encuentres el tiempo, las horas y que luego me digas, es que estoy sin energía. Ya, bueno, sí, a todos nos gusta más estar tirados viendo un partido del Madrid o del Barça o de lo que sea que te guste ver, o la Fórmula 1, o viendo Netflix que estar estudiando, ¿no? A no ser que encuentres algo que realmente te llame y que realmente digas, joder, es que quiero aprender más de tema y quieras indagar a fondo. Y ahí es a donde vamos. Eso es en lo que realmente puedes llegar a ser bueno. Y eso Aquello volvemos al tema de los a fondo y no te estoicos, que es mírate, coge un espejo. Literalmente, cógete un puto espejo, tío, póntelo delante de la cara y dile, ¿qué te gusta? No, es que me gusta, yo qué sé, tío, es que me gusta el tenis, me flipa el tenis. Pues en vez de ir al gimnasio, igual te tienes que apuntar a jugar 4 días a la semana al tenis, por ejemplo, y empezar así a hacer deporte. O igual puedes empezar un podcast hablando sobre tenis. O igual puedes empezar a hacer un curso de formación de entrenador para ser entrenador de tenis. O yo qué sé, es que hay millones de formas, hay millones. El problema es ponerte delante del espejo y ver los dragones y los demonios que tienes dentro que realmente no te quieres enfrentar a ellos, que es muy complicado siempre hacerlo. Ahora que has dicho lo de los dragones, me ha recordado una cosa que decía Jordan Peters. Jordan Peterson, es que luego le he confundido con Jordan Peters. Peterson es el psiquiatra y Peters es el culturista. Es importante hacer esta diferenciación. Es que no habéis visto la cara que he puesto. Entonces, el tema de esto es una cosa que dice Jordan Peterson, que viene a ser algo así como: si sabes que el dragón está en su guarida, vete a atacar al dragón antes de que venga a tu poblado. Tío, o sea, tiene más sentido que vayas tú a intentar matar al dragón en su guarida y seas tú el que decida el momento en el que vas a ir, que esperes a que el dragón llegue y se líe a tirar fuego en las cabañas. Sí, quiero decir, cuando tú no te lo esperas, ¿no? Exacto. Eso es. Entonces, si tú sabes que estás en un momento de tu vida en el cual a lo mejor dices, joder, es que si no hago algo al respecto me voy a encontrar en un momento dado en el que voy a estar en paro porque no estoy especializado, porque esto, por lo otro, porque ya hay gente más joven que está especializada, que cobra menos que yo, lo que sea, ¿no? ¿Vas a esperar hasta que eso pase o vas a hacer algo al respecto ahora? O la gente con el tema de la salud, ¿no? Joder, si sigo cogiendo peso, para cuando tenga tal edad voy a estar prediabético, a lo mejor tengo problemas de corazón. Coño, pues haz algo antes de llegar a ese punto. Sí. O sea, si lo sabes, haz algo antes de llegar a este punto, ¿no? Mira, yo por experiencia propia, tú cuando me conociste, a ver, no era una persona gorda, pero sí estaba más fuera de forma, joder, bastante más fuera de forma. Estaba jodido. Estaba jodido para tener a ver, 26. Bueno, para la edad que tenías, para 28... si no recuerdo mal, una persona, sí, 28, es verdad. Sí, hay una persona que conocemos que te echó 35. Sí. Y tenía 28. Está bien eso. Y no me di cuenta por mí mismo, me di cuenta, recuerdo perfectamente uno de los momentos que me di cuenta, uno ya lo hablamos en otro podcast, que fue el típico comentario que te agarra la grasilla en la playa. Y otro fue, yo jugaba baloncesto en la liga local de Alcobendas cuando todavía residía en España. Y con 28 años yo había empezado a jugar al baloncesto hacía 2. Entonces yo decía, bueno, a ver, yo técnicamente soy peor que el resto porque acabo de empezar, pero joder, físicamente, tío, soy de los jóvenes de aquí, tendría que... Y ninguna de las dos. Y dije, pero espérate, si soy el malo aquí y soy el malo aquí, ¿dónde? Y me dije, bueno, pues igual es que no estás en forma, como crees que estás. Efectivamente. Y fue ponerme delante del espejo y decir, uy, igual, pues sí. Igual es que sí. pasan dos cosas ahí, ¿no? Uno, tus estándares de lo que es estar en forma o no estar en forma. No te das cuenta de dónde están hasta que te comparas con otra gente. Eso es punto número uno. Y punto número dos. Es triste, pero es cierto. Con 20 años tú puedes llevar sin hacer deporte un tiempo y aún así te vas a hacer deporte y no te ahogas y aguantas. Cuando ya empiezas a cumplir años, yo sobre todo a partir de los 30 empecé a notarlo ya. Hay una cosa que dice Ben Pakulski, que es un culturista, que dice que hasta los 30 años entrenas con cojones y a partir de los 30 entrenas con cabeza. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a venir las lesiones, cuando te molesta esto, cuando no recuperas igual, cuando las articulaciones esto, lo otro. Entonces, creo que parte de razón tiene, ¿no? Bueno, nos hemos ido por 80 charcos, 80 ramas, pero quiero volver rápidamente, no va a ser rápidamente, ya lo sabéis, pero quiero volver rápidamente ¿A dónde? A los 4 niveles de riqueza según Hans Rosling, ¿vale? Los que menciona en su libro. Entonces, para hablar de lo del tema de la pobreza relativa y absoluta, que son dos cosas distintas, ¿vale? Pobreza relativa es cómo de pobre eres comparado con tu vecino, pobreza absoluta es no tienes para comer, básicamente, ¿vale? Entonces, hay 4 niveles que dice él de pobreza barra riqueza. Nivel 1. Ganas $1 americano al día, o el equivalente en tu moneda local. Tienes entre 5 y 6 hijos.
¿Por qué tienes más hijos? Esto es una cosa importante. Cuando estás en los niveles más bajos, tienes más hijos porque probablemente si enferman morirán. Y porque probablemente necesites a tus hijos para que trabajen las tierras que tienes para poder comer, ¿vale? Y aparte de que no tienes acceso a métodos anticonceptivos y demás. Ganas $1 al día. Tienes de 5 a 6 hijos que andan durante horas con un cubo de plástico para ir al pozo más cercano a sacar agua. Y a la vuelta recogen madera para preparar un fuego en casa. Porque no tienes electricidad ni nada para cocinar. Cuando lleguen a casa y prepares el fuego, les prepararás unas gachas de avena. Una comida al día y es la misma todos los días. El medio de transporte es andar, descalzo. No dispones de electricidad ni de agua corriente. Y si uno de tus hijos se pone enfermo, no puedes permitir antibióticos, ni tampoco hay servicios sanitarios disponibles, con lo cual es probable que tu hijo muera o que la enfermedad le deje secuelas de por vida. En torno a 1.000 millones de personas viven así hoy en día. Nivel 2. 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas. Nivel 2, que es en donde está más parte de la población, dentro de los 4 niveles. Nivel 2. Por cierto, entre el nivel 1 y el 2 está más de la mitad de la población del mundo. Nivel 2. Ganas... lo que pasa es que... Bueno, luego volveremos a esto. Lo que pasa es que pobreza absoluta es el nivel 1. Es decir, gente que se muere de hambre y cosas por el estilo. Nivel 2 ya no estás ahí. Eres pobre comparado con los demás, pero ya no estás en ese punto. Y una cosa que es importante, quiero remarcar antes de seguir con los siguientes niveles, es los países desarrollados de hoy en día, a principios del siglo XX, estaban todos en nivel 1 y 2. Y han evolucionado todos a lo que es a día de hoy nivel 4. Sí. Entonces, es una cosa a tener en cuenta. Muchos de los países que hoy están en nivel 3, hace nada estaban en nivel 2. Muchos que están en nivel 2, hace nada estaban en nivel 1. Es decir, el mundo va mejor. Y no nos damos cuenta de que España, Suecia, Inglaterra, a principios del siglo XX, incluso hasta el año 1930, no pasaban del nivel 2. Y en principios del siglo XX, nivel 1. En algunos casos. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Sobre esto. Nivel 2. Ganas $4 americanos al día o su equivalente en otra moneda, ¿no? La que sea. Ahora puedes comprar algo de comida que no hayas sembrado tú mismo. Puedes comprar unas gallinas y así tener huevos de forma recurrente. Tus hijos ya no van descalzos porque has podido ahorrar para comprar unas sandalias baratas. Y es posible que incluso hayas comprado una bicicleta para que al ir a recoger el agua no tengan que andar 30 kilómetros y puedan ir en bicicleta. Lo mismo, van con un cubo de plástico, recogen el agua en un pozo que hay en no sé dónde y vuelven con ese agua. Todavía no tienes agua corriente. Es posible que tengas acceso limitado e inestable a electricidad. Esto quiere decir que puedas encender alguna bombilla de vez en cuando en casa, no que tengas como para cocinar con ello. Para cocinar probablemente tengas una cocina de gas muy rústica, muy rudimentaria, pero ya no tienes que encender fuego con leña. Si alguno de tus hijos se pusiese enfermo de gravedad, probablemente tendrías que vender todas tus posesiones para poder permitirte la asistencia sanitaria o los antibióticos y volverías al nivel 1. En torno a 3.000 millones de personas viven así. Nivel 3. Ganas $16 al día o el equivalente. Probablemente tengas varios trabajos y trabajas de 14 a 16 horas al día, pero por fin has salido de la pobreza más extrema. Es decir, ahora mismo ya no eres pobre, entre comillas. Tienes agua corriente y electricidad en casa. Por fin tienes una nevera, con lo cual puedes tener comida allí. Además, gracias a la electricidad, tus hijos pueden estudiar y hacer los deberes, ya que el anochecer ya no es impedimento para ellos, cosa que sí lo era en los otros 2 niveles. Y tampoco emplean varias horas al día en tener que ir a por agua. Es decir, los niños de los niveles 1 y 2 no pueden estudiar prácticamente. No tienen ni tiempo ni medios. Ni medios en cuanto a que, bueno, pueden ir a tener una educación primaria mayor, o sea, mejor o peor dentro de la zona, pero no pueden estudiar en casa, no tienen luz, etc. Tal vez hayas podido ahorrar suficiente como para comprar una moto barata que te permite ir a alguna fábrica de la ciudad más cercana, donde puedas a lo mejor ganar más dinero y que tus hijos algún día tengan acceso a educación superior. Y de esa forma puede que algún día lleguen al nivel 4. En torno a 2.000 millones de personas viven así hoy en día. Y ahora lo más interesante de todo. Si estás escuchando este podcast, probablemente estés en el nivel 4 y seas de la población rica del mundo, y a lo mejor muchos de vosotros ni lo sabéis. Nivel 4, ganas más de $32 al día. $32 al día estamos hablando de $900 al mes, que son en euros unos 800. Si estás ahí, eres de la población rica del mundo. Si estás escuchando este podcast, seguramente te encuentres en este nivel. Significa que tienes agua corriente, tienes electricidad, probablemente tengas transporte motorizado, acceso a educación primaria y secundaria, transporte público y un largo etcétera de cosas que damos por sentado en nuestro día a día y que 6.000 millones de personas en el mundo no tienen, ya que en torno a 1.000 millones de personas vivimos en el nivel 4. A ver, es complicado hablar de esto sin entrar en tópicos, sin entrar en buenismos o sin abrirte las venas, ¿no? Es un tema muy complicado. Yo, como enfocaría esto es, coge estos datos, asúmelos y man up. O sea, aparte de hacer lecturas geopolíticas o de historia que podríamos estar haciendo, lo que no lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer 2-3 lecturas cortas. Lectura 1, lo que acaba de decir Carlo. Eso básicamente lo que voy a decir Carlo es autoexigencia y gratitud. Es decir,
da gracias de no estar en la situación del nivel 1 o el nivel 2, tanto si estás en el 3 como en el 4, y seguramente estés en el 4 si estás escuchando esto, a pesar de que la situación de tu país pueda ser complicada ahora mismo, depende de dónde nos estéis escuchando, pero deja de darte cabezazos contra la pared porque no estás a lo mejor, porque no tienes tal coche o porque no tienes tal el iPhone 11 o lo que sea que no tienes. Aprecia lo que tienes y las oportunidades que te brinda el estar donde estás ahora mismo respecto a otros países. No te compares con la gente que está en el punto más alto, en el 1% de la riqueza mundial, que por cierto creo que el 1% de la riqueza mundial, y esto es algo que sorprendería mucho a la gente, no sé este dato exacto, curiosamente hoy hemos estado hablando de la veracidad de los datos, pero me suena que el 1% de la riqueza mundial está en torno a 3.000 o 4.000 dólares al mes. El 1%, ¿eh? Es decir, cuando hablamos normalmente del 1% de los más ricos pensamos en megamillonarios. No, ese es el 1% dentro de los ricos. Exacto. Sí. Ese es el 0,01. El 1% es gente que gana 3.000 dólares o más al mes, creo que es. De nuevo, no me citéis con estos datos porque tendría que comprobarlo, pero me suena que lo leí hace poco. Entonces, lectura 1, autoexigencia y gratitud. Es man up, que ha dicho Carlos, ¿no? Lectura 2, muchas veces hay, iba a decir tendencias xenófobas, pero tampoco lo quiero llamar así porque muchas veces es por ignorancia, no por xenofobia. Gente que dice, no, pero es que los que están en estos países o los de tal raza o tal otra no pueden vivir como nosotros o no pueden llegar a estar como estamos nosotros o X o Y. Y eso es ignorancia pura y dura. El problema es que muchas veces también la ignorancia y el racismo van de la mano y la ignorancia y la xenofobia van de la mano, ¿no? Cuanto más educado estás, probablemente menos racista o xenófobo seas. Entonces, es que nuestros países, los países más civilizados y que están en la mejor situación del mundo ahora mismo, hace no demasiado también estaban en el nivel 2, en el nivel 1, en el nivel 3. Es decir, y que hay muchos países que hace poco estaban en el nivel 1, ahora están en el 2 o en el 3. Muchos países que estaban en el 2, ahora están en el 3 o en el 4. Y de hecho, el mundo se está globalizando y es una cuestión de dar oportunidades para que puedan darse esas situaciones. Es decir, que hay una serie de infraestructuras, que hay una serie de infraestructuras también a nivel social, que hay una construcción social que permita que los que están en el nivel 1 o en el 2 puedan acceder a más niveles. Es decir, cuando llegas a un país en el cual la educación secundaria no ocurre, pues creo que mi internet está fallando otra vez. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Vale. Pues obviamente el nivel educativo va a ser menor, las oportunidades van a ser menores en todos los sentidos. Entonces, lo que quiero decir con esto es no solo autoexigencia y gratitud, sino un poquito menos de ignorancia y de juzgar a la gente que está en una situación peor que la nuestra y darnos cuenta de que a lo mejor están en esa situación no porque sean más o menos listos, no por el color de su piel, sino porque no han tenido las mismas oportunidades. Y si esas personas hubieran nacido en nuestro mundo, con nuestras oportunidades, probablemente serían pues como tú y como yo. Porque muchas veces tendemos también a juzgar a gente en plan, es que mira, esta gente no tiene educación o esto, otro. Además me encanta la frase de esta gente, pero ¿cómo que esta gente? O sea, ¿qué es esa diferenciación? Y hablamos de no tienen esta educación o esto o lo otro, o en cuanto a derechos civiles y cosas del estilo, ¿no? Y en muchos casos no nos damos cuenta de que al final y al cabo nosotros somos como animalitos, ¿no? Simplemente que somos animalitos racionales. Pero si a ti como animalito que eres, si tú eres un perro y no te han enseñado a cagar fuera de casa, pues crees que cagar dentro de casa está bien. Entonces, mucha gente que a lo mejor no comparte tu ideología sobre el mundo y sobre las oportunidades, no la comparte porque nadie le ha enseñado lo que le tiene que enseñar, no ha tenido acceso a la misma cantidad de información que has tenido tú, ni de una forma a lo mejor tan objetiva como la hayas podido tener tú, y por eso su visión del mundo es distinta a la tuya. Su nivel formativo y sus oportunidades han sido distintas. También, y sin entrar en geopolítica, que es un tema que me flipa, ya lo sabes, también hay que tener en cuenta que todas las estructuras, o una gran parte de las estructuras que tenemos de los últimos 80, 90 años aquí en Europa, ha sido gracias a expoliar y a hacer cosas que no eran muy bonitas en esos países a los que ahora criticamos a esas personas, ¿no? Es decir, África, Asia, India, etcétera, etcétera, Filipinas, etcétera, etcétera. Las hemos expoliado lo suficiente como para nosotros durante 100, 150 años crear unas estructuras que nos han llevado a estar donde estamos ahora. Entonces, hay que tener eso en mente. Hay que tener eso en mente. Y creo que la última lectura de esto es dejemos, y yo el primero, de tener fuertes opiniones o marcadas opiniones, como queráis llamarlas, sin tener datos fiables para tener esas opiniones, porque estamos basando nuestras opiniones en subjetivismo, en nuestra forma de ver el mundo a través de nuestro prisma, sin tener los datos necesarios como para poder juzgar adecuadamente. Y ¿Sabes un ejercicio que me gusta hacer a mí mucho? Que es,
O sea, siempre lo digo de coña, pero es totalmente cierto, que es cualquier teoría conspirativa, conspiranoia, ¿cómo es la palabra? Se llama teoría conspiratoria o la conspiranoia. O la por conspiración y paranoia. Los había mezclado. Yo de base me la creo, siempre. Cualquier cosa, me la creo. ¿Por qué? Porque yo me lo creo y lo primero que hago es meterme al ordenador, al móvil, a decir, a ver, ¿de dónde viene esto? Vamos a investigar. Quería cerrar el podcast, pero... Y te ha abierto un melón. Es que sí. Te ha abierto un melón. ¿El mundo es plano o no? El otro día te lo dije, no sé si lo llegaste a ver. El documental, es que es brutal. El documental, os lo recomiendo desde aquí, el brutal de terraplanismo que está en Netflix, que es cojonudo. A ver, no nos metamos ahí, porque es que son otros 40 minutos. Esto lo vamos a dejar para futuros podcasts. Me encanta. Yo creo que debería cerrar con voz sexy, como en el último podcast, con la pregunta que acabas de hacer, si el mundo es plano o no, y que nos den sus opiniones. Espera. Voy a decir algo y luego ya cierras con lo que te dé la gana. Si os ha gustado este podcast, si queréis que hablemos más de este libro y que ahondemos en cada una de las cuestiones, hicisteis el test al principio, y digamos un poco, expongamos lo que nos cuenta el autor del libro respecto a cada una de estas opiniones, por favor, dejarnos comentarios y decírnoslo. Si os gusta el podcast, os agradecería que lo compartieseis con amigos, que nos dieseis buenas críticas, que os suscribieseis a nuestros canales de iVoox, de YouTube, de donde sea que lo estemos poniendo ahora mismo, donde estéis escuchando. Y nada, que os agradecemos mucho que le hayáis dedicado el tiempo a escuchar este podcast. Para nosotros significa mucho que haya gente que le interese escuchar lo que estamos diciendo durante 50 minutos, una hora o 40 minutos o el tiempo que os suponga este podcast, y esperamos, dentro de lo que está en nuestra mano, aportaros todo lo posible. Y ahora, Carlo, pregunta lo que quieras. No, es que lo has cerrado en un tono serio, entonces no puedo venir yo a romper la seriedad. Nada, chicos, muchas gracias por escucharnos. Reiterar Carlo, ¿no? Rompe la seriedad. Que no estamos en Radio Nacional de España, que esto es nuestro podcast, tío. Vamos a hacer lo siguiente. Yo os propongo desde aquí que veáis, Edu, a ti también, el documental Tierraplanismo de Netflix, y que me digáis por qué, sin entrar dentro de si es real o no es real esa teoría, por qué creéis que yo he podido empatizar o que la gente puede empatizar con la gente que piensa que la Tierra es plana. Y lo hablamos en el siguiente podcast. Me encanta cómo tiras balones fuera. Es decir, ¿por qué yo he podido empatizar con la gente que, como no dando a entender una postura clara? No. Mi postura es que, para mí, por los datos que yo tengo, es que yo creo que la Tierra no es plana, los datos que yo tengo y siempre he tenido, pero que entiendo muy bien a las personas que piensan que la Tierra es plana. Y viendo el documental, sabéis cuál es. Y la pregunta sexy con la que cerramos, y yo no he visto el documental, es: ¿tenemos acceso a todos los datos a los que tendríamos que tener acceso?